Muy buenos días a todos en Radio Panamá. Hay un caldillo de inestabilidad social preocupante. Obviamente, pues saliendo de una pandemia y del periodo más complejo económicamente hablando que hemos vivido en 100 años, lamentablemente las acciones tienen que ahora pues reflejarse en resultados. Ante la ausencia de un plan formal que estuvimos pues muchos tratando de empujar por casi más de un año, ahora lo que quedan son implementar acciones. Ya no hay tiempo para la planificación. Ahora es un tiempo ahora de reacción y es lo que estamos viendo ahora mismo, las críticas constantes, la recurrente queja y lo que estamos viendo en las calles es manifestación pues de un pueblo que está deseoso por soluciones, por acciones concretas que lleven a resultados. Lamentablemente estamos entrando en una parte crucial del año, todavía hay 75.000 contratos suspendidos porque hay un bloque de la economía que no se ha reactivado. Esos contratos suspendidos se traducen en ansiedad en muchos hogares y la lógica consecuencia pues es la desesperación. La desesperación lleva quizás a criminalidad, la criminalidad lleva a todo tipo de actitudes contrarias al desarrollo económico del país. Y eso tenemos que trabajarlo con cautela. O sea, hay un desencaje social importante en Panamá que no podemos despreciar y es responsabilidad de todos. No le achaco para nada únicamente la responsabilidad del sector público. Ayer se presentaron supuestamente 53 o 54 soluciones o propuestas o acciones de parte del Consejo Nacional de la Empresa Privada, del CONEP, al gobierno. Hicieron un acto muy lindo, muy emotivo. Yo vi fotos, pero todavía nadie ha leído cuál es el contenido de esas propuestas. De hecho, lo solicitamos públicamente en una red social el día de ayer, porque es tiempo de nuevo de la conversación con acción. Se acabó el tiempo del diálogo ese amistoso, amigable, y vamos a tomarnos 30, 60 días, y lo estamos viendo en las calles, en todo tipo de manifestaciones. Entonces, yo creo que el llamado es a la cautela, a la prudencia, a la urgencia y a distanciarnos de la indolencia, de conectarnos con la gente que está realmente pasándola mal y concretamente aterrizar ya soluciones. Pasó el tiempo de la planificación, ahora es ejecución de lo que veamos como soluciones inmediatas. Ahora, y efectivamente usted ayer pedía, señora Araúz, usted pedía públicamente en redes ese documento presentado por una comisión de alto nivel para la reactivación económica. Y ayer tuvimos aquí al presidente de la Cámara, José Ramón Icasi, nos hablaba justamente de esa importantísima reunión, pero realmente recibió ese documento. ¿Cuáles son esos puntos? Él hablaba de 43 puntos aproximadamente que se habían consensuado, diríamos así entre comillas, pero no ahondamos tal vez en el tema de cuáles eran sus puntos esenciales para esa reactivación económica. ¿Los ha recibido usted? ¿Qué cree usted que No. debe ser lo primero que se debe empujar a nivel económico? Sí, no lo hemos recibido y de nuevo es cuestión de compartirlo con todo el pueblo, con todas las personas que tengan acceso a lectura y que entremos en un acuerdo nacional, contrato social diferente, que incluya a todos los sectores. Esta es una propuesta que viene del sector privado y seguramente 125, 126 profesionales destacadísimos de Panamá participaron en ella, así que estoy seguro, sin lugar a duda, que tiene un contenido muy lógico, científico y potente. No tengo dudas de eso. La cuestión es conversarlo, compartirlo y seguramente habrá espacio para mejoras. Y no solo eso, sino que es una alianza público-privada, es un acercamiento entre dos sectores que a veces han sido antagónicos, pero pareciera que ahora están trabajando de la misma mano y con el mismo norte, y eso lo necesitamos en Panamá. Yo tengo 3 puntos claros y ojalá que en esas propuestas estén. Tenemos que estar, uno, volcados a la creación de empleo. El desempleo en Pero Panamá ¿cómo? marcó, ¿Dónde? sí, ¿Cómo hacemos eso? ¿Dónde lo hacemos? nuestra propuesta siempre ha sido desde la perspectiva analítica, es que la intervención del Estado se dé en la micro, pequeña y mediana empresa. Que haya garantías estatales para que la banca estatal o la banca privada se animen a inyectar dinero en la economía a través de ese micro y pequeño empresario que le ha pasado muy mal por 18 meses. Porque eso reactiva automáticamente no solo el dinero, sino también empleomanía. La persona que contrata 4 o 5 personas en sus respectivos puestos de generación de empleo es potente, tiene un efecto multiplicador que ni siquiera es posible medirlo en dólares. Se mide en psicología, en el psiquis de la gente, cómo está la gente en la sociedad, cómo está la gente en las calles comportándose. En fin, esa sería una propuesta concreta. Lo otro es estimular de nuevo al mediano y al gran empleador a que vuelva y se anime a contratar, produciendo también quizás un tipo de beneficio fiscal o de crédito fiscal que lo anime entonces, pero que esté intrínsecamente atado a la creación de empleo. La obsesión de este país tiene que ser crear empleo. 14,5% de desempleo, baja un poco del 18,5% la cifra oficial. Sin embargo, si bien es cierto, esa cifra es halagadora, no necesariamente quiere decir que estamos mucho mejor,
porque en Panamá se está dando un proceso muy raro, extraño, que antes no se había dado, que es la persona que sencillamente renuncia a la idea de buscar trabajo, porque no tiene las habilidades, porque no tiene las capacidades, porque no tiene el apetito para trabajar por el salario que están dispuestos a pagar. Estamos viendo numerosas variables en la comunidad, sociedad activa, laboral panameña que no veíamos antes, y eso es causa también de atención. Entonces, ese 14,5% hay que tomarlo en su justa dimensión con cautela, con prudencia. Hay que intervenir de manera agresiva para promover el dinero en la calle y hay que encontrar la forma de nuevo de estimular a los que históricamente han contratado a que vuelvan a contratar. Ahora, el otro problema que tenemos es la demanda, porque precisamente no hay dinero, no hay circulante en la calle. Entonces ese es otro tipo de problema. ¿Qué haremos en ese sentido? Reactivar la rueda del crédito. Lamentablemente, el superintendente de bancos de la República de Panamá ayer o esta mañana estaba dando declaraciones de casi 3.200, 3.300 millones de dólares en préstamos de dudosa recuperación. Si la superintendencia de bancos y el sistema bancario panameño no pueden también encontrar fórmulas para reencontrarse y rehacerse con otro tipo de norte, flexibilizando ciertas provisiones, cambiando el parámetro de las reservas bancarias en algún sentido, la rueda del crédito no se reanima. Y la rueda del crédito en Panamá es fundamental. Así que voy por ese lado. Creación de empleo, reactivación del crédito a como de lugar y lo más prontamente posible obras de infraestructura que puedan crear empleomanía en corto plazo. Yo espero que algo de eso esté en esas propuestas. Carlos, ¿cuán real es esto de la creación de empleos cuando las empresas están tomando sus precauciones y no quieren realmente contratar a más nadie por efectivamente la situación económica que vive el país? ¿Cuán real es Sí, esto de la creación de empleos? es tan real como en la medida que haga sentido para los empresarios. Y yo entiendo de nuevo la preocupación en esta coyuntura en la que pareciera pues la demanda, el circulante, la demanda agregada en la calle pareciera no animarse a la velocidad que requeriríamos. Pero por eso es que hay otros factores que tienen que crear confianza. Hay todavía incertidumbre. A 2 meses de cerrar el año fiscal, el año calendario, perdón, 2021, hay incertidumbre sobre qué viene en el 2022 o 2023. Ya pareciera que hay también, pues, algunas personas que están preocupadas por agendas políticas o convenciones internas de partidos. Y ese desenfoque es lo que menos necesita el país en esta coyuntura. Tenemos que volcarnos de nuevo. Me hubiera gustado ver planificación, ya es un poco tarde para eso. Creo que ahora hay que volcarse de nuevo a una acción concreta, diferente. Para contratar hay que sentir confianza, hay que sentir tranquilidad en las calles, hay que tener garantía de seguridad. Restaurantes, bares y discotecas que todavía están cerrados porque están en el famoso bloque 6, tienen que encontrar entonces que la vacunación, el 100%, la certificación, y la otra, la rueda del turismo, que aspiramos a que se reactive de manera importante en los meses de nuestra temporada seca, que es nuestra temporada alta. Entonces también sirva de impulso tanto para conferencias, convenciones y la entrada de dinero de afuera, la famosa inversión extranjera directa, que es fundamental tanto en el gasto, que es el tema turístico, como en la inversión propiamente dicha, que son las empresas que van a invertir en Panamá. Para Carlos, ayer, por ejemplo, monitoreando un poco lo que decían algunas personas, algunos testimonios en otros medios de comunicación en la noche, en los noticieros locales, veía que muchos de los afectados, entre comillas, hasta respaldaban las protestas de ayer por el tema del alza del combustible, como que se solidarizaban. Muchas veces escuchamos a las personas quejándose, diciendo que por qué están trancando, que me están afectando, no puedo llegar a mi trabajo, pero al monitorear lo que decían las personas era más bien como en solidaridad, es decir, muchos Sí. estamos experimentando el tema del alza del combustible, que es una realidad y que agrava realmente el bolsillo, la situación del bolsillo de los panameños. Está allí el problema. Sí, ahí hay un problema latente en materia, no solo, bueno, de combustible sí, pero en otros rubros también. El tema, pues, de bloquear o de llamar a la sublevación callejera, yo soy cauteloso con eso, nos provoca, yo creo que un momento a todos, gritar, soltarnos y soltar algo de tensión, algo de la preocupación que tenemos, pero en el tema combustible sabemos que esa es una fórmula que está establecida por el Ministerio de Comercio e Industria, el sector energético, es cuestión de nuevo de revisarla, de sentir qué se puede hacer y qué no se puede hacer. En Panamá tenemos una política un poco agresiva en el tema de subsidios. Yo no soy muy amigo de eso, pero por ejemplo en electricidad del año pasado se subsidiaron, creo que fueron casi 300 millones de dólares. Esos subsidios crean distorsiones en el mercado. En electricidad la tenemos, en control de precios de alimentos lo tenemos en combustible ahora lo estamos viviendo. Entonces, ojalá haya, sí, la solidaridad la entiendo y creo que nos hacemos todos ecos de ese dolor que estamos sintiendo,
creo que eso de nuevo tiene que traducirse en una acción concreta, una revisión, en una mesa técnica, pero no una mesa técnica con la intención de que sea otra mesa técnica, o que lleve a otro Ujú. diálogo, o que lleve a otro acercamiento, porque para eso somos muy buenos. Para las mesas técnicas, nadie en Las mesas Panamá temáticas nos están muy de gana. moda, sí. Nadie nos gana, nadie nos gana. Mesas técnicas, mesas por diálogos, diálogos por mesas, mesas alrededor de sillas, sillas y mesas. Nadie nos gana en Panamá, nadie. Pero de allí a que haya esa concreta solución y que haya un indicador de que este es el objetivo y esto fue lo que logramos, lamentablemente nos cuesta muchísimo en combustible, en electricidad, en materia también pues de otro tipo de control de precios como el de alimentos. Pero específicamente el de combustible, yo también sentí ayer algo, de nuevo, a mí me está preocupando los elementos que se están acomodando o sumando para algo más serio en las calles. Eso me preocupa lo que usted Eso ha me preocupa mencionado, sí. muchísimo. Sí. Usted Me, me, mencionaba al me, inicio de la entrevista, y quiero recordarle a los amigos oyentes que estamos hablando con Carlos Araújo, economista y banquero. Usted mencionaba al inicio, hay un caldillo de inestabilidad social. ¿Le preocupa a dónde nos puede llevar todo esto? sí, sí. Y van de la mano quizás con lo que estábamos conversando en desempleo y va de la mano con, yo creo que la desesperación que algunos hogares están sintiendo ya. Entonces se van sumando, esa inconformidad del transporte colectivo y del selectivo, y de repente tenemos a personas de nuevo que no tienen acceso a medicamentos y la electricidad por el cielo y acceso a transporte público de calidad. Las escuelas siguen cerradas sin vicios o indicativos de una posible apertura. Ya estamos viendo ya el próximo año lectivo, prácticamente los estudiantes perdieron 2 años de su vida y esas secuelas psicológicas y académicas las veremos por los próximos 10 o 15 años. Es importante, yo creo, de nuevo hacer el alto, porque saliendo estamos en pandemia. Hay que reconocerlo que todavía, lamentablemente, pues este virus aniquilador y devastador está allí, está aquí con nosotros. Tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir agresivamente ese proceso de vacunación. Creo que ahora viene pues la fase de niños de 5 a 11 años. Eso despierta quizás otro tipo de esperanza también. Pero concretamente hablando, hay algo allí, algo que nos está incomodando, algo que está separándonos como panameños, nos está separando, nos estamos acercando en diálogos, hay temas políticos, hay temas judiciales particulares, todo está haciendo ruido, y un ruido pero ensordecedor que nos está atentando contra la esencia de lo que somos. El panameño y la panameña somos personas nobles, somos personas trabajadoras, somos personas buenas en el fondo, en esencia, Sí. y yo creo que tenemos que rescatar eso, tenemos que atrevernos entonces a ese diálogo sensato para que lleve a soluciones y esquivar, porque de seguir en esta búsqueda de la calle, búsqueda de la llanta quemada, de allí a un salto más allá de inestabilidad en violencia callejera, pues no hay un trecho muy grande, hay un trecho pequeño Y, y me- y es y- preocupante. Sí, Carlos, y me gustaría que más allá del tema de las mesas técnicas, mesas temáticas, todas estas mesas que se integran y que al final el panameño se queda esperando, bueno, ¿qué es esto de la mesa del diálogo? ¿Esto para qué me sirve? Si todos los días estoy viendo lo mismo. Entonces, yo quisiera que explicáramos en términos muy simples, Carlos, a aquel que Sí. nos está escuchando, por qué estas fluctuaciones en el alza de combustible. La gente no lo entiende, no entiende por qué la protesta, más bien por qué es que esto ocurre cada semana y con tanta frecuencia. Y sí se puede hacer algo. Lo que pasa es que muchas Sí. veces decían, no, es que no se puede hacer nada porque Panamá está sometida a ciertos lineamientos. No, sí hay algo posible por hacer. ¿Y cómo explicamos este tema? Sí, hay factores que hay que reconocer en las fórmulas que se utilizan para el cálculo que también están fuera de nuestro control. El barril de petróleo ha llegado al precio más alto en los últimos 7 años. Eso es un hecho, eso es Uh -huh. innegable. Hay una situación de oferta-demanda. El gas natural, lamentablemente, que Rusia tiene entre sus principales productores. China también tiene una crisis energética, pero como nunca se había anticipado que podía ser. Estamos hablando también de que en el esquema mundial de la situación energética es muy complicado, es muy complejo, y eso sí inevitablemente nos afecta. Creo que en Panamá se ha hecho un movimiento hacia la energía pues más limpia. Tenemos la producción de gas natural en Colón, tenemos las hidroeléctricas que representan un porcentaje interesante de la producción eléctrica, pero cuando se traduce entonces al combustible, somos mucho más tradicionales, somos mucho más de la importación, la gasolina, que es lo que usualmente pues mueve, y los derivados. Entonces, es complejo el tema porque no solo afecta a gasolina, inmediatamente pensamos transporte, pero estamos hablando de los insumos, por ejemplo, que nuestro productor agrícola necesita para producir y para que nosotros comamos. Allá arriba en Chiriquí, en tierras altas, está costando 3 y 4 veces lo que costaba hace un año. En el tema específico del combustible, hay fórmulas. Las fórmulas están establecidas en marcos
que se discuten y que se acuerdan tanto local como internacionalmente. Tendría que haber una voluntad política extraordinaria de la mano del sector privado, también productor de insumos e importador, para poder llegar entonces a algún tipo de acuerdos diferentes. O la otra es la intervención. El tema es que el país está pasando por una crisis también financiera, económica, donde las finanzas públicas están en un estado peligroso, débil. El ministro Alexander acaba de lograr la aprobación del presupuesto de Estado y fue una batalla realmente pues titánica. Lo vimos en la Asamblea de Diputados. Entonces, voluntad política, lidiar con el costo político y la debilidad también de nuestras finanzas públicas ponen en entredicho ese ajuste, pero ojalá haya ese cambio de rumbo, ese deseo por hacer y quizás tomar algunos chances o algunas decisiones que van a ser dolorosas en el corto plazo, pero que en el mediano plazo nos pueden aliviar un poco la vida. Y ya para terminar, Carlos, las empresas deben definir antes del 31 de octubre, bueno, en solo días, el estatus Yes. de los contratos suspendidos. ¿Cuál es su Sí. vaticinio? ¿Qué va a pasar? ¿Esta fecha va a agravar el panorama? ¿Cuántos van a ser realmente reintegrados? Es una situación muy compleja. El Ministerio de Trabajo, sin embargo, en mi última conversación con personas allegadas a las tomas de decisiones, el Ministerio de Trabajo ha abierto puertas para aquellas empresas que estén en una situación pues impagable, imposible de seguir adelante, puedan acercarse a despachos en el Ministerio de Trabajo y presentar sus situaciones. Una empresa que está cerrada, ¿cómo puede reactivar colaboradores o empleados? E incluso ni siquiera puede contemplar, si no ha generado ingresos por 16 meses, ¿cómo ni siquiera puede atreverse a plantear una liquidación o una indemnización? Entonces, el 31 de octubre se acaba. Ya hay que forzar a la mayoría de las empresas pues, a que se reactiven los contratos. Esto puede provocar dos cosas. Uno, pues la reactivación para proceder a despidos, lo que pudiese generar entonces una escala en el desempleo. Porque entonces las empresas lo que van a hacer es, yo no puedo sustentar 3 o 4 colaboradores más, los voy a reactivar, voy a hacer el cálculo de sus indemnizaciones y los voy a tener que despedir automáticamente, subiendo entonces el nivel de desempleo. Ese es un escenario y es un escenario muy posible. Y el otro es que a medida que vaya avanzando o entrando noviembre, diciembre, enero, el ministro de Salud, el señor Sucre, hizo mención sobre el levantamiento, la cancelación del estado de emergencia en los próximos meses. Eso es otra esperanza, albergar a eso, porque con eso se levantan todas las restricciones y todas las limitaciones y podemos entonces volver más o menos a lo que conocíamos como normal. Yo anticipo, sin embargo, una escala en el corto plazo del desempleo, lamentablemente, por reacción, no por acción, sino por reacción de las empresas. Y sí invito a las personas que están en situaciones precarias que vayan al Ministerio de Trabajo a hablar, a conversar y plantear sus situaciones, porque las situaciones extremas, el Mitradel, el Ministerio de Trabajo las está entendiendo. Ojalá que reine el diálogo nuevamente con la intención de salir juntos adelante de este duro momento. Gracias, Carlos. Carlos Araúz, economista y banquero, por ayudarnos a entender nuevamente estos temas que hoy nos tienen en este embudo económico y del que seguro pues estamos todos pendientes a nivel de los medios de comunicación también, pero que la clase empresarial también tiene su cuota de responsabilidad, el gobierno, yo creo que son sectores compartidos. Gracias por estar acá en Radio Panamá. Muy buenos días, gracias.